He entrenado guerreros de 17 especies diferentes en los 4 brazos espirales de la galaxia. He visto soldados capaces de doblar el acero con la mente. Criaturas capaces de atravesar la materia sólida. Seres capaces de sobrevivir en el vacío del espacio sin protección. Y en todos mis ciclos como instructor de combate para la Iniciativa de Defensa Galáctica, creí haber visto todo lo que el universo tenía para ofrecer. Entonces llegaron los humanos. En concreto, una humana llamada Kia Vex. Y fue entonces cuando aprendí que, a veces, lo más peligroso de la sala no es quien tiene las garras más grandes o la armadura más gruesa. Es quien se niega a aceptar que perder sea siquiera una opción. Esta es la historia de cómo una especie que, en el mejor de los casos, clasificamos como mediocre me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre la guerra, la física y mi propio complejo de superioridad. Me llamo Fessler, aunque la mayoría de los reclutas me llaman simplemente Instructor FX, o cuando creen que no los oigo, la pesadilla verde. Soy coroniano. Somos altos, fuertes y hemos sido la columna vertebral del programa de entrenamiento del GDI durante los últimos 200 años estándar. Nuestro mundo natal tiene 3 veces la gravedad de la mayoría de los planetas habitables. Nuestros reflejos están potenciados por un sistema nervioso secundario, y nuestra densidad ósea es aproximadamente equivalente a la que se encontraría en el revestimiento de una nave espacial pequeña. Así que, cuando la delegación terrícola llegó a la estación Kepler 9 con su primer grupo de candidatos militares, no estaba precisamente temblando de anticipación. El paquete informativo no les ayudó. Resultó que los humanos provenían de un mundo muerto, sí, pero también la mitad de las especies del GDI. Carecían de armas naturales, garras, veneno y capacidades bioeléctricas. Su velocidad máxima era irrisoria. Su relación fuerza-peso era completamente normal. Ni siquiera podían ver bien en la oscuridad sin mejoras artificiales. ¿Por qué los aceptamos?, preguntó mi colega Ben durante la reunión previa al ciclo. Ben era una intimidación de tentáculos y bioluminiscencia. Apenas cumplen los requisitos físicos mínimos. La comandante Ula, una exiana armada que dirigía la estación de entrenamiento, tocó su tableta de datos con evidente irritación porque el gobierno terrano negoció con mucha agresividad un puesto en la iniciativa. Algo sobre demostrar su valía en el escenario galáctico. Política, Ren. Siempre es política. ¿Cuánto crees que durarán?, preguntó Ren con un dejo de diversión en la voz. Primer ejercicio de combate real, dije con seguridad. Quizás el segundo, si somos generosos. Me equivoqué, pero no de la forma que esperaba. El contingente humano llegó un martes, hora de la estación. 12 de ellos, todos vestidos con uniformes grises iguales que parecían deprimentemente básicos comparados con los trajes de combate adaptativos que usaban la mayoría de las especies. Entraron en fila en el centro de admisión con distintos grados de confianza, y los recorrí con la mirada, con la clase de evaluación profesional que se desarrolla tras entrenar a miles de soldados. La mayoría se veían exactamente como esperaba, nerviosos, esforzándose demasiado por parecer duros, compensando en exceso sus evidentes desventajas físicas. Luego estaba Kira Vex. Tenía una estatura promedio para una humana, unos 170 cm, con el pelo oscuro recogido en un moño práctico, y unos ojos que me recordaban a los sistemas de escaneo de un dron Predator, fríos, calculadores, en constante movimiento. Mientras los demás estaban ocupados observando embobados la arquitectura de la estación o las diversas especies alienígenas que pasaban, ella estudiaba las salidas, los dispositivos de seguridad, los puntos débiles estructurales de las paredes. Bienvenidos a la estación Kepler 9. Anuncié con mi voz amplificada para que se filtrara el ruido ambiental. Soy el instructor Fessler y durante los próximos 20 ciclos, tu vida me pertenece. Estás aquí porque tus gobiernos creen que tienes potencial. Estoy aquí para demostrarles que se equivocan o, en el improbable caso de que no te desplomes, convertirte en algo parecido a un soldado competente. Uno de los humanos, un hombre de hombros anchos con el nombre de Marcus Tully en su uniforme, levantó la mano. Preguntas. Después de la orientación, espeté. Primera regla de estas instalaciones. Yo hablo, tú escuchas. Segunda regla, tu especie no significa nada aquí. Tu rango no significa nada aquí. Tus logros previos no significan nada aquí. En esta estación, todos son igualmente inútiles hasta que demuestren lo contrario. Tercera regla, si no puedes seguir el ritmo, estás fuera. No tenemos tiempo para eslabones débiles. Dejé que eso se asimilara por un momento antes de continuar. Te integrarás con los demás reclutas del ciclo actual. Eso significa que competirás contra coreanos, Skyix,
vexenarios y media docena de otras especies, la mayoría de las cuales podrían físicamente. Te partiría en dos sin intentarlo. Si eso te aterroriza, hay un transporte que sale hacia la Tierra en 6 horas. Úsalo. Ninguno se movió. Hay que reconocerle el mérito. En ese momento, dije, sígueme. Intenta no perderte. El proceso de integración fue deliberadamente brutal. No separamos especies ni hicimos adaptaciones a las diferencias físicas. O te adaptabas o fracasabas. Así de simple. La primera semana fue principalmente acondicionamiento físico y técnicas básicas de combate. Los humanos tuvieron dificultades, como era de esperar. No pudieron igualar a los corgellanos en las pruebas de fuerza. No pudieron seguir el ritmo de los Vexinari en los ejercicios de velocidad. Y fueron completamente demolidos en las simulaciones de combate en baja gravedad por casi todos, excepto Kira. Perdió todas las peleas. No me malinterpretes. Pero la forma en que perdió fue diferente. La mayoría de los reclutas, cuando se ven superados, entran en pánico. Se paralizan o empiezan a agitarse salvajemente, esperando asestar un golpe de suerte. Kira no hizo ninguna de las dos cosas. Perdió metódicamente. En cada pelea intentaba un enfoque diferente, diferentes ángulos de ataque, diferentes estrategias defensivas. Ella trataba cada derrota como un punto de referencia en algún experimento en curso. Es persistente, observó Ren durante una de nuestras sesiones informativas con los instructores. Una tontería. La persistencia sin habilidad es solo terquedad, respondí. Aunque veía las grabaciones de su entrenamiento con más interés del que quería admitir. Al final de la segunda semana, 8 de los 12 humanos habían fracasado. Los 4 restantes, incluyendo a Marcus y Kira, habían logrado cumplir con los requisitos mínimos para pasar al entrenamiento intermedio. Fue inesperado. La fase intermedia introdujo el entrenamiento con armas, el análisis táctico y los ejercicios de combate de contacto total. Aquí fue donde la mayoría de los reclutas empezaron a diferenciarse, donde el talento natural y las ventajas de la especie se hicieron evidentes. También fue donde Kira Vex empezó a convertirse en un problema. El incidente ocurrió durante un ejercicio de entrenamiento estándar. Combate en equipo de 3 en 3 con armas no letales. El primer equipo en incapacitar a todos los oponentes gana. El equipo de Kira se enfrentó a un grupo de Vexinari, una especie conocida por su increíble velocidad y agilidad. Debería haber sido una masacre. Fue una masacre. Pero no la que esperaba. Los Vexari se movieron como un rayo, acortando la distancia los primeros 3 segundos. Los compañeros de Kira cayeron casi de inmediato. El resultado habitual. El equipo Vexari ya estaba celebrando cuando Kira hizo algo que nunca antes había visto hacer a un recluta. Improvisó. Ver el campo de entrenamiento en las características del entorno, la cobertura, los obstáculos. La mayoría de los reclutas los usaban a la defensiva. Kira miró una columna de apoyo, miró a los 3 Vexinari que corrían hacia ella y tomó una decisión que era brillante o suicida. Disparó a la unión estructural de la columna. La columna no se derrumbó. El campo de entrenamiento estaba demasiado bien construido para eso. Pero se movió justo para hacernos frente, lo suficientemente rápido como para que el líder, Nari, no pudiera corregir el rumbo a tiempo. Se estrelló contra él a toda velocidad, aturdiéndose. Su compañero intentó saltar sobre los escombros que caían y Kira le disparó a mitad del salto. La bala aturdidora lo alcanzó en el centro de la masa. El tercer Nari, que estaba aturdido, dejó de correr, claramente reevaluando la situación. Su instructor dijo, «¿Adaptarse o...?» «Fallo», gritó Kira, respirando agitadamente pero controlada. «Me estoy adaptando». Detuve el ejercicio. «Recluta Vex», dije, y mi voz resonó por toda la arena. «Dañaste la propiedad de la estación». «Sí, instructor. Esa columna necesitará reparación». «Sí», se aclara la garganta, instructor. «¿Por qué?» Me miró a los ojos sin pestañear. «Porque ganar era más importante que la columna, señor. Los demás instructores querían que la disciplinara. Destrucción imprudente de la propiedad, poner en peligro a compañeros reclutas, desviación táctica no autorizada. La lista de infracciones era extensa. Pero no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Ganar era más importante que la columna. Esa no era la forma de pensar de un soldado que aceptaba limitaciones. Era la forma de pensar de un soldado que se negaba a reconocer su existencia. La llevé a mi oficina después de cenar.
Mi oficina era deliberadamente intimidante. Ángulos duros e iluminación intensa diseñados para incomodar a los reclutas. Kira se mantuvo firme, con el rostro cuidadosamente neutral. ¿Te crees listo? Dije, no, instructor. ¿Crees que ese pequeño truco te hace especial? No, instructor. ¿Entonces en qué crees que te convierte? Dudó, la primera grieta en su compostura. Instructor eficaz. Me incliné hacia adelante. ¿Quieres saber lo que pienso? Te hace peligroso. No para el enemigo, para ti mismo, para tu equipo. Estás tan concentrado en ganar que no piensas en las consecuencias de que la gente muera en combate real. Con respeto, instructor, dijo con voz firme. No estábamos en combate real. Estábamos en un ejercicio de entrenamiento con armas no letales y protocolos de seguridad. Calculé el riesgo. Calculaste mal. Esa columna podría haber caído sobre tus compañeros de equipo. No, señor. Revisé la integridad estructural antes de que comenzara el ejercicio. El peor escenario posible era un desplazamiento de 3 grados. Zona de peligro mínimo. La miré fijamente. ¿Revisaste la integridad estructural? Sí, instructor. Lo reviso todo. Y fue entonces cuando empecé a entender a qué me enfrentaba. No se trataba solo de terquedad o imprudencia. Era algo que solo había visto en un puñado de soldados de élite a lo largo de toda mi carrera. Era alguien que se negaba a aceptar que el juego había reglas. Puedes retirarte, dije. Y recluta a Vex. La próxima vez que quieras demoler parte de mis instalaciones de entrenamiento, pregunta primero. Sí, instructor. Se fue y me quedé allí sentado en silencio pensando en lo que había dicho el comandante Ula durante la primera sesión informativa. El gobierno terrano había negociado agresivamente un puesto en la iniciativa. Quizás había una razón para ello. Los siguientes ciclos transcurrieron rápidamente. Los reclutas humanos, los que quedaban, dejaron de ser los eslabones más débiles de sus unidades. No eran los más fuertes ni los más rápidos, pero se estaban convirtiendo en algo más. Impredecibles, adaptables, peligrosos de maneras que no aparecían en las tablas de evaluación física. Y Kira, ella seguía desafiando los límites. Modificó un arma de entrenamiento para que disparara el doble de rápido saltándose 3 protocolos de seguridad. Ganó una simulación táctica dejándose capturar deliberadamente, para luego escapar y sabotear la posición enemiga desde dentro. Convirtió un ejercicio rutinario de infiltración en un escenario de negociación de rehenes al tomar como rehén a un instructor. Esto último le valió una reprimenda formal y 3 días de mantenimiento. También le valió una conversación discreta con el comandante Ula. No estuve presente en esa conversación, pero me enteré después. Al parecer, el comandante le había preguntado a Kira por qué seguía rompiendo las reglas. La respuesta de Kira fue, porque el enemigo lo hará. Era difícil rebatir esa lógica. Nos acercábamos a la fase final de evaluación cuando todo se torció. Y con torcido, me refiero a que la estación recibió una alerta prioritaria de que una fuerza hostil había traspasado el perímetro exterior. La alarma empezó a sonar a las 4, hora de la estación, justo en medio del ciclo de sueño de los reclutas. La luz roja de emergencia inundó los pasillos y mi implante de comunicación zumbó con la voz tensa y entrecortada de la comandante Ula. Todos los instructores al centro de mando inmediatamente. Esto no es un simulacro. Repito, no es un simulacro. Me movía antes de que terminara de hablar. Mi sistema nervioso secundario ya me inundaba el cuerpo con estimulantes de combate. En los pasillos, los reclutas salían a trompicones de sus aposentos. La confusión y el miedo se reflejaban en sus rostros con diversas expresiones biológicas. «Quédense en sus aposentos», grité a un grupo de reclutas Kayix. «Protocolos de cierre. Muévanse». El centro de mando estaba. Había un caos organizado cuando llegué. Las pantallas mostraban múltiples secciones violadas en el anillo exterior de la estación. La comandante Ula se encontraba frente a la pantalla holográfica central. Sus 4 brazos operaban simultáneamente en diferentes interfaces de control. «Estado», exigí. «Incursores», dijo Ben desde su estación, con su bioluminiscencia parpadeando con agitación. «El sindicato Carbin parece 4 naves de asalto. Han atravesado el sector de atraque comercial y avanzan hacia el centro de operaciones». Carbin, sentí que mis instintos de combate se agudizaban. El sindicato Carbin no era militar. Eran piratas, esclavistas, la peor clase de escoria oportunista.
¿Qué quieren? ¿Qué quieren siempre los incursores?, dijo la comandante Ula con gravedad. Un cargamento valioso, rehén para pedir rescate. Tenemos 2 naves diplomáticas de visita en el muelle y un transporte médico con muestras de semillas genéticas rexianas. Cualquiera de ellas se vendería por una fortuna en el mercado negro. La respuesta de seguridad está activa en los sectores 4 y 7. Los superan en número. Los incursores trajeron una gran potencia de fuego. Armas de grado militar posiblemente robadas de un seto. Depósito. Me miró con expresión seria. Necesitamos evacuar a los reclutas al refugio seguro en las cubiertas inferiores. Todos los instructores están siendo asignados a la defensa de la estación. Esto era grave. La estación Kepler 9 era un centro de entrenamiento, no una instalación militar. Teníamos seguridad, sí, pero nada diseñado para repeler un asalto coordinado de asaltantes bien armados. Instructores, continuó Ula, encárguense de la evacuación de los reclutas. Llévenlos al nivel 3 del refugio y mantengan esa posición. Si los asaltantes llegan hasta allí, serán la última línea de defensa. Asentí y me di la vuelta para irme, pero Ben gritó, ¿qué pasa con los humanos? Ni siquiera están completamente entrenados. Siguen los mismos protocolos que todos los demás, dijo Ula. Ahora, muévanse, todos. Los barracones de los reclutas eran un caos controlado cuando llegué. La mayoría de los reclutas tenían la disciplina militar suficiente para seguir los procedimientos de confinamiento, pero se podía sentir el miedo en el aire. Eran aprendices, no veteranos de combate. Para la mayoría, esta era su primera emergencia real. Empecé a organizar grupos de evacuación, enviándolos hacia las escaleras de emergencia bajo la supervisión de instructores jóvenes. El proceso avanzaba con fluidez hasta que llegué a los barracones humanos. Kira Bex estaba en el pasillo, completamente vestida con uniforme de combate, y no estaba sola. Marcus Tolle y los otros 2 reclutas humanos restantes estaban con ella, armados con armas de entrenamiento. Recluta Bex, dije con voz aguda. ¿Qué crees que estás haciendo? Preparándome para defender la estación, instructor, dijo con calma. Demasiada calma. Sus órdenes son evacuar al refugio seguro con los demás reclutas. Con todo respeto, señor, creo que seríamos más útiles en otro lugar. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Esto no es un ejercicio de entrenamiento. Recluta. Esas son armas reales disparando munición real. Real, la gente está muriendo. Lo sé, instructor. Precisamente por eso debemos ayudar. No estás listo. Todavía estás en entrenamiento básico. ¿Nosotros?, preguntó Marcus con voz sorprendentemente firme. Llevamos aquí 15 ciclos. Hemos completado todos los escenarios de combate que nos has propuesto. Hemos entrenado con armas reales. Conocemos la distribución de esta estación mejor que la mayoría de tu equipo de seguridad porque llevamos semanas realizando simulacros en cada sección. No se equivocaba, pero eso no cambiaba la realidad. También son la especie más vulnerable físicamente de estas instalaciones. El cuidador tenía experiencia con asesinos. Te cortarán como papel. Quizás, dijo Kira, y volvió a aparecer esa mirada en sus ojos, la que había visto en la arena de entrenamiento. O quizás esperan luchar contra corgellanos, Scalax y Vex. Quizás no nos esperan. Eso no es ventaja táctica. Eso es suicidio. Instructor Fex, dijo, acercándose y bajando la voz. Cada lección que nos has enseñado ha sido sobre adaptarse para superar a oponentes superiores, usar el terreno, la psicología y la imprevisibilidad. Eso es lo que hacen los humanos. Es literalmente nuestra única ventaja. Aprovechémosla. Debería haber dicho que no. Todas las normas, todos los protocolos, todos mis instintos como instructor me decían que la ordenara ir al refugio y acabar con ello. Pero recordé esa columna derrumbada. Recordé su calculada asunción de riesgos. Y recordé algo más. Algo del archivo de la especie humana que había hojeado antes de su llegada. Algo sobre su historia evolutiva como cazadores persistentes. Sobre una especie que compensaba la debilidad física con flexibilidad táctica y una obstinada negativa a rendirse. Si lo permito, dije lentamente, sigue mis órdenes al pie de la letra. Sin improvisaciones, sin heroicidades. Haz lo que te digo cuando te lo digo. ¿Entendido? Sí, instructor, dijeron al unísono. Activé mi implante de comunicación. Comandante Ula, aquí FX.
Llevo un pequeño equipo de fuego para reforzar el sector 7. 4 reclutas humanos. Asumo toda la responsabilidad. Hubo una pausa llena de disparos y gritos. Desde su lado. Luego, aprobado. Necesitamos todas las armas posibles. Pero 6, si matan a esos reclutas, se lo explicarás al embajador terrano. Entendido, comandante. Miré a los 4 humanos. Esas criaturas supuestamente comunes y corrientes de un mundo remoto. Cojan todas las armas que puedan llevar. Nos movemos en 2 minutos. El sector 7 estaba 3 niveles más arriba y, se aclara la garganta, a medio camino del anillo de la estación. Tomamos los pasillos de mantenimiento, moviéndonos rápido pero con cautela. Podía oír el combate cada vez más fuerte a medida que nos acercábamos al distintivo estallido de las armas de plasma y al estruendo más profundo de las cargas explosivas. «Contacto adelante», susurró Marcus, señalando un cruce donde se cruzaban 2 pasillos. Levanté una mano para indicarles a todos que se detuvieran. A través del cruce, pude ver a 3 asaltantes Carbine. Su distintiva armadura escamada reflejaba la iluminación de emergencia. Estaban instalando lo que parecía una plataforma de armas pesadas, probablemente para cubrirse y avanzar a la siguiente sección. 3 asaltantes, 4 humanos y un Corion. El cálculo era simple, pero la ejecución sería complicada. Kira, dije en voz baja. Una idea. Estudió la intersección durante unos 5 segundos. Están concentrados en preparar el arma. De espaldas al pasillo izquierdo. Si logramos crear una distracción desde la derecha, podemos atacarlos por la espalda mientras reaccionan a la amenaza equivocada. ¿Qué clase de distracción? Sonrió.